Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bueno, chicas y chicos, recuerden que estamos en la asignatura de Historia 1, de aquí de su escuela, la Escuela Preparatoria número 4, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y recuerden que el día de hoy habíamos comentado que íbamos a desarrollar el tema de la Revolución Industrial. Básicamente, rescatando los conocimientos que teníamos previos, ya ustedes habían leído algo de nuestro libro base de Historia 1, y bueno, esa fue la tarea anterior, que ustedes estuvieran leyendo esa parte para que nosotros lo retroalimentáramos. Entonces no es algo nuevo para ustedes. La Revolución Industrial, nuestro objetivo de esta sesión es básicamente que ustedes analicen, como dice aquí en la lámina, todos los procesos que ha habido en las revoluciones económicas y sociales, sus transformaciones y todo ello en el pasado contemporáneo que hemos vivido dentro de los primeros temas de nuestra asignatura. También el tránsito de las sociedades a industriales, cómo fue, por qué tenemos el mundo que hoy conocemos dentro de nuestra sociedad en el México actual, y ustedes pueden argumentar de alguna manera los contenidos sobre este tema que es la revolución industrial. Competencia que vamos a desarrollar, es decir, estos conocimientos que nosotros vamos a adquirir, cómo los vamos a aplicar para solucionar problemas o algo que se nos presente en nuestra vida cotidiana. Bueno, básicamente es que argumenten las repercusiones, de los procesos y cambios políticos, económicos y sociales que han dado lugar, como les decía, al entorno socioeconómico actual. Recordando que en clases pasadas habíamos dicho que siempre economía y política, ¿cómo iban, chicos? De la mano, unos con otros, ¿verdad? La siguiente sí está mal. Bueno, ¿qué es en sí la revolución industrial? Pues la revolución industrial es un cambio. Revolución significa cambio, no necesariamente tiene que ser un cambio armado, regularmente puede ser un cambio a través de ciertas transformaciones que son económicas, políticas y sociales, y para nosotros es un proceso de cambio económico que se da en el siglo XVIII. Específicamente, ¿en qué etapa del siglo XVIII? Desde los años 1780 a 1850. Básicamente inicia, como lo habrán leído ustedes, en Inglaterra, ¿sí? En Gran Bretaña, y de ahí se difunde hacia toda la Europa conocida de aquella época. Y bueno, como habíamos comentado, estaban en etapa de algunos países de la colonización, y bueno, se extendió hacia sus colonias, ¿sí? Básicamente es un fenómeno técnico. ¿Por qué? Porque se innova tecnología, se innova la ciencia en esta época, sobre todo en el área económica, que empezó entre 1850 a 1895, básicamente es donde se dan más todos estos fenómenos que podemos de alguna manera contemplar en esta gráfica, ¿sí? La característica es que, pues, de alguna manera la tecnología no se estancó en una sola área del conocimiento, sino que se diversificó a diferentes áreas del conocimiento, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Factores que originaron, ¿qué factores originaron lo que es la revolución industrial? Bueno, como ya comentamos, se da en la Gran Bretaña, en el reino de la Gran Bretaña, y bueno, dense cuenta de cómo es la geografía de Inglaterra. Si se dan cuenta, para las el futuro de este tema, tenemos ahí la parte de que está rodeado por agua, ¿verdad? Esa es la geografía, rodeado por agua, es muy pequeño, por todos lados tiene acceso por el mar, y bueno, eso lo vamos a dejar tantito pendiente para más adelante. Primero, el factor inicial es las condiciones climáticas. Había un clima húmedo, ¿sí? Como dice aquí, un clima frío, y eso fue lo que de alguna manera dio origen al desarrollo precisamente de la industria textil, específicamente lo que son los hilados, ¿sí? Los tejidos, y bueno, básicamente es que existía abundancia de ese ganado lanar, ¿sí? Ovejas, borregos, lo que se conoce con esos nombres, y bueno, básicamente había mucha energía en el aspecto de la transformación, ¿no? Lo que sobresalía básicamente era la industria siderúrgica y también el dato de los transportes, que serían modificados más adelante. Entonces, su geografía, pues, no había una región alejada de una costa, si se dan cuenta, ¿sí? La siguiente. Y bueno, otro de los factores fue el desarrollo del comercio y la agricultura como se conocía hasta antes de la revolución industrial, hasta antes del siglo XVIII.
todo este aspecto del desarrollo del comercio y la agricultura, pues básicamente era pues muy doméstico, era muy artesanal. Si vemos aquí la gráfica, pues de alguna manera los barcos utilizaban la energía del viento, ¿verdad? Y todo lo que se transportaba de alguna manera pues era a través de carretas y otros elementos que no estaban muy bien relacionados con la ciencia y la tecnología. Obvio, lo que hoy conocemos en transportes fue gracias a esos adelantos de aquella época, ¿sí? Y entonces en el desarrollo del comercio y la agricultura pues se expandió el comercio. Realmente Inglaterra siempre ha sido una nación que ha expandido toda su ciencia, tecnología, y el comercio y la economía no fue la excepción. Se expandió a toda Europa y bueno, a todas las regiones conocidas hasta ese momento en las que dominaba, incluso la costa este de Asia, ¿sí? La que sigue, por favor. Factores que lo originaron. Otro aspecto fue la migración de los campesinos. ¿Qué ocurría? Bueno, llegó el momento en que se dio una ley a través de la alta aristocracia. La alta aristocracia. ¿Quieren los aristócratas? Ustedes que lo leyeron, chicas, ¿quieren los aristócratas en el campo? ¿Gran burguesía? Pequeña burguesía. No, los aristócratas, que se conocían como gentry. Son los pequeños propietarios. Efectivamente, los pequeños propietarios que había en el campo. Bueno, el gentry era la aristocracia. Y bueno, en el campo había pequeñas, le podemos llamar pequeñas fincas, pequeñas propiedades, y de alguna manera hubo una ley, esa ley se le llamó la famosa ley del Enclosures Act, y obligaba a los pequeños propietarios a que de alguna manera cercaran sus propiedades. Había pequeños propietarios que solamente producían para subsistir y no tuvieron la posibilidad de poder cercar la parte de sus propiedades. Entonces tuvieron que vender ¿a quién? A la alta aristocracia, a los gentry, ¿sí? Entonces eso fue lo que ocurrió y ahí tenemos algunas gráficas que lo ilustran. Adelante. Empezó a haber técnicas agrícolas avanzadas. Realmente la aristocracia lo que quería era más propiedad y poder tecnificar, es decir, meter la tecnología al campo y poder producir más. Entonces, ¿qué ocurrió? Empezaron a ver las técnicas agrícolas, y aquí tenemos a la alta aristocracia, los gentry, y que de alguna manera empezaron, como tú decías, mija, a apoderarse de los campesinos que no tenían la posibilidad de producir. Esos se denominaban yeomen, ¿sí? Entonces, de alguna manera los gentry empezaron de alguna manera a masificar la producción en el campo a través de diferentes situaciones. Empezaron de alguna manera a hacer la rotación de cultivos, a barbechar, que era oxigenar la tierra, a drenar agua, porque vimos la geografía de Inglaterra, a drenar el agua y hacer terrenos más fértiles, y algunas otras situaciones que de alguna manera ellas lo veían como algo más masivo para obtener más recursos. La otra, si eres tan amable. Hay características en la revolución industrial, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, chicas, chicos. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, hay características en la revolución industrial que se dividen en fases. En la primera fase, pues ya lo comentaba, ¿no? Hay transformaciones tecnológicas, entra la industrialización al tejido. El gran invento es la famosa lanzadera, que de alguna manera viene a tecnificar, ya no hacer el hilo mediante elementos sencillos, lo hacía más rápido, hacía un hilo que era más resistente, y también la otra parte es que le daba trabajo, porque en el hogar quienes se dedicaban a limpiar el algodón o la lana se ganaban algunos peniques, y esto se suspendió cuando se tecnificó todo de manera masiva. La que sigue, sí, está mal. En la industria textil, bueno, básicamente es lo que acabamos de comentar. Los hiladores ya no podían atender de alguna manera a ciertas demandas. Es decir, se tecnificó el tejer, y entonces lo que ocurrió es que había gran demanda de hilos, ¿sí? O sea, tejer es la acción básicamente de unir los hilos y hacer algún producto. Entonces lo que había como demanda eran los hilos, y surgen algunos inventos. Es decir, habíamos comentado que siempre la aristocracia había querido hacer masivo todo. Entonces lo que ocurrió es que surgieron algunos descubrimientos innovadores dentro de la industria textil. El primero fue John Kay con la famosa lanzadera. Ya habíamos comentado que es la lanzadera. Reducía el tiempo del tejido y ocurría que aumentaba la demanda del hilo. Pero como esto siguió, se necesitaban más hilos.
y entonces llega en 1975 James Havrens con una máquina que se llamaba la Spinning Jenny. ¿Qué era la Spinning Jenny? Bueno, la Spinning Jenny fabricaba varios hilos a la vez, pero ¿qué creen? Esos hilos eran débiles, no tenían el suficiente sustento y en muchas ocasiones en el tejido tenían que detener el proceso para volverlo a realizar. Y después llega en 1767 Richard Arkwright con una máquina que se llamó la Water Frame, que utilizaba básicamente pues lo que viene siendo la fuerza hidráulica. Sin embargo, pues aún así el hilo era fuerte, pero era más grueso, no se podían hacer algunas prendas o algunos productos con un hilo tan grueso. Hasta que de 1774 a 1779, si se dan cuenta, tardó en perfeccionar su maquinaria y su innovación. Samuel Crompton, ¿qué inventó? Inventó su máquina que se llamó la mula, así se denomina, la mula. Aunque no lo crean, era un invento que hacía un hilo más fino, pero tan resistente como la de Arkwright, ¿sí? Y bueno, este es el elemento que yo les quería enseñar con el que inicialmente se hacían los hilos, ¿sí? Se le daba vuelta a la lana o se le daba vuelta básicamente al algodón y se iba formando un hilo a través de esta parte que quedaba suspendida dando vueltas, ¿sí? Pero después llegaron estos inventos, ¿sí? Obvio, cuando llegan estos inventos, pues las familias, las madres de familia que se quedaban en casa a hacer el quehacer ya no se podían ganar esos peniques adicionales, ¿verdad? La siguiente, si es tan amable. Otra característica de la revolución industrial es en la industria siderúrgica. Originalmente se utilizaba la madera, pero entonces llega un gran descubrimiento, básicamente con Abraham Derby. Él descubre que de alguna manera el carbón mineral se puede ocupar como coque en la industria siderúrgica y se pueden alcanzar altas temperaturas en menos tiempo y con menos combustible. El combustible era básicamente el carbón mineral. Y entonces lo que ocurre es que pues, se empieza a aplicar en la industria de la siderúrgica. Más adelante veremos que pues, ahora ya se alcanzaban grandes temperaturas, pero una gran temperatura necesitaba que entrara mucho oxígeno. Entonces se aplica la máquina de vapor precisamente en sifones para que se pudiera de alguna manera dar más o la cantidad que necesitaba de aire con el oxígeno necesario. La que sigue, si es tan amable. Y después llega la máquina de vapor. Bueno, la máquina de vapor fue el gran invento, ¿no? Desafortunadamente, bueno, no lo inventa en este caso James Watt. James Watt es quien lo perfecciona. ¿Qué es lo que perfecciona él? Él perfeccionó la bomba de vapor de Thomas Newcomer. Y bueno, básicamente fue el gran invento del siglo. ¿Por qué? Porque se pudo aplicar a diferentes áreas como el transporte, como a la parte del comercio, involucraba toda la parte del comercio, a la fundición, como ya habíamos comentado, ¿sí? A través de darle más viento, más aire, más oxígeno precisamente a la parte de la fundición, y la otra que se pudo aplicar en las fábricas, ¿sí? Y ahí tenemos algunas de las gráficas que nos ilustran de cuáles eran los primeros vehículos, ¿verdad? Los primeros autos con su tanque de vapor y demás que podían andar en la calle, los primeros trenes movidos por el vapor. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de otro tren. No es como hoy los conocemos, ¿verdad? Pero gracias a esa tecnología y el descubrimiento que incluso ustedes más adelante van a ir haciendo, vamos a tener esta parte. La que sigue, si es tan amable. Llega en el transporte, ya lo habíamos comentado, los barcos eran movidos a través de la parte de la energía eólica, a partir del viento y las velas, y son sustituidos. Tal vez eran no tan rápidos cuando hacía mucho viento, pero eran constantes, no tenían que esperar a que hubiera viento para que pudiera haber transporte marítimo o de personas. Y ahí tenemos uno ya un poquito más adelantado, ¿sí? En la que sigue, por favor. Y bueno, nace entonces, se modifica la sociedad inglesa y se modifica porque hay una nueva categoría de empresarios, hay una nueva clase, ¿sí? Acuérdense que ya vimos las clases sociales, la burguesía era la que dominaba y dominaba la clase baja, una clase de artesanos y agricultores tradicionales y los obreros asalariados. Sí, la siguiente, si es tan amable. En el caso de los obreros asalariados vemos algunas gráficas de cuáles eran las condiciones. Se contrataba a niños en las minas, en las empresas, a mujeres se les podía pagar menos y rendían más, tenían más energía. Y bueno, básicamente eso era lo que ocurría. Surgió una nueva clase llamada la clase proletaria, que era una clase que de alguna manera vivía en condiciones lamentables en el trabajo, porque en ocasiones se construían pequeños suburbios cerca de las fábricas para que no se transportaran y perdieran tiempo al llegar al trabajo. Y bueno, básicamente había mujeres y niños que en ocasiones eran forzados al trabajo, ¿sí?
La que sigue, si es tan amable. Aquí llegamos a esta parte de la tarea. Ustedes como producto de esta clase y tomando en cuenta lo que vimos anteriormente, ustedes van a elaborar un mapa conceptual de este tema y van a definir las etapas y características de cada una. Recuerden que al inicio del semestre les facilité lo que es la rúbrica, por eso viene aquí el dato de la rúbrica recomendada, la siguiente. Y bueno, gracias por la atención y por haber ingresado a este que siempre hemos dicho que es el maravilloso mundo del conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Sería todo y por favor su producto. Hasta luego.